Hola estimados estudiantes, en esta cápsula informativa veremos el uso básico de Simulink. Veremos cómo crear un proyecto interconectando bloques, cómo acceder a los bloques dentro ya de Simulink, cómo definir funciones de MATLAB que se ejecuten dentro de un bloque, visualizar las señales del proyecto en general y cómo definir subsistemas dentro del sistema global del proyecto, además de configurar algunos parámetros de simulación. Para esto vamos a empezar en MATLAB, donde si nosotros tecleamos Simulink podremos abrir la aplicación. Otra forma es directamente dando clic aquí donde dice Simulink. Cualquiera de las dos funciona. En este caso, si yo le doy Enter a la palabra Simulink dentro de la línea de comandos de MATLAB, pues abre la aplicación. Después de esperar un poco, Simulink me ofrece las opciones de cargar modelos anteriores, algunas plantillas ya prefabricadas. Yo voy a optar por crear un modelo totalmente en blanco. Al abrirse la aplicación podemos ver que tenemos todo un menú, de hecho varios menús que podemos activar con las diferentes pestañas en la parte superior. Si nos quedamos en el menú de simulación podemos ver todas las opciones que tenemos, y en este espacio en blanco es donde nosotros crearemos nuestro modelo o nuestro sistema utilizando bloques. Estos bloques los podemos encontrar en el Library Browser. Si yo le doy clic aquí, se abrirá una ventana con todas las opciones de bloques que yo puedo utilizar, ¿sí? Tengo comúnmente usados, continuos, discontinuidades, discretos, subsistemas, ruteo de señales, generadores, despliegue, funciones definidas por el usuario, etc. Y además de todos los bloques correspondientes a los toolboxes que ustedes tienen instalados en su versión de MATLAB. Para nosotros emprender el proyecto, lo basaremos, el desarrollo de un sistema, de un proyecto en Simulink, utilizando el siguiente esquema de activación y sensado de un motor de CD. En este caso tenemos un bloque de nuestro motor de corriente directa, el cual se le introduce una señal de voltaje V, la cual es generada por un driver, el cual es controlado por el ciclo de trabajo Duty Cycle de una señal PWM que sale de un microcontrolador. A este microcontrolador se le ingresa una señal de activación que determina algunos patrones de Duty Cycle para activar el motor de corriente directa. Luego, la velocidad del eje del motor es sensada por un encoder analógico que genera un voltaje BS que yo puedo monitorear en un osciloscopio. Cada uno de estos bloques debe de ser modelado en Simulink, y ese va a ser el objetivo de este video. Ahora, el objetivo de este sistema en particular es un monitoreo, ¿no? Nosotros activamos o introducimos una señal al motor de CD y monitoreamos cómo se comporta su velocidad para sacar algunas conclusiones. Se asume que el voltaje BS que sale del encoder analógico no necesita ser acondicionado. Es decir, es exacto, preciso, no tiene ruido, no necesita escalamiento, no necesita compensación, es totalmente lineal. No se consideran retardos en las señales, algo que luego veremos que suele dar dolor de cabeza en implementaciones en tiempo real, y que se conocen los modelos dinámicos del motor, el encoder y el driver a la perfección. Estos lo vamos a definir como funciones de transferencia. Es decir, la función de transferencia del driver es 12. Por definición, esta es la relación entre la señal de salida y la señal de entrada del driver. Es decir, el voltaje V y el ciclo de trabajo. Eso significa que por cada unidad del ciclo de trabajo yo obtengo 12 volts. Si yo defino que este es un porcentaje de ciclo de trabajo, este valor va a ir de 0 hasta 1. En 1 yo genero 12 volts, en 0 yo genero 0 volts. De la misma manera, yo puedo definir función de transferencia para el motor y para el encoder, ¿no? En el encoder tenemos un sistema de primer orden y en el motor tenemos un sistema de segundo orden. Para hacer esto, nosotros nos vamos a ir a nuestro proyecto de Simulink y empezaremos a definir bloques para los elementos del sistema que queremos modelar, ¿no? Por ejemplo, para introducir el motor, habíamos dicho que en nuestro esquema el motor, ¿sí?, el driver y el encoder, ambos son funciones de transferencia. Por lo tanto, para hacer ello yo iré
y son de funciones de transferencia continuas. Yo sé que en continuo puedo encontrar una función de transferencia y la voy a buscar. Voy al bloque que diga función de transferencia, que es esta de aquí, y la voy a arrastrar hacia mi espacio de trabajo. La filosofía de Simulink es totalmente drag and drop. Agarro el bloque, lo arrastro y lo suelto. Una vez que el bloque esté en nuestro espacio de trabajo, yo puedo usar scroll para hacer zoom, zoom in y zoom out de los bloques que se encuentran en el espacio de trabajo. ¿Sí? A este bloque yo le puedo definir una etiqueta. Por ejemplo, si yo quiero que para ubicarlo de manera mucho más sencilla, se llame motor de CD, entonces le doy clic en el nombre que tenía abajo del bloque y lo puedo modificar. Para modificar sus parámetros yo le tengo que dar doble clic. En el caso de la función de transferencia, yo defino un numerador y un denominador para los coeficientes, de la misma manera que se hacía en MATLAB. Entonces, si nos vamos a la presentación, yo tengo que la función de transferencia del motor es, en el numerador es 200, por lo tanto yo pongo 200. Y en el denominador tengo 1, 20 y 100. Les pongo 1, 20 y 100. Le doy a aplicar, ok, y yo veo que si hago más grande mi bloque, aparece el valor de la función de transferencia. Así yo ya he definido el bloque de función de transferencia en Simulink. De la misma manera puedo hacerlo para nuestro encoder y para el driver, ¿no? En el caso del driver, para yo no tener que arrastrar de nuevo el bloque de función de transferencia desde el Library Browser, le puedo seleccionar, dar Control C, Control V y se genera una copia del bloque. A este le voy a poner driver. Esto nos facilitará saber exactamente de qué bloque estamos hablando. Y para que tenga mi función de transferencia de 12, pues le voy a poner 12 en el numerador y solamente 1 en el denominador. Le doy OK y tengo un escalamiento de 12, ¿no? ¿Sí? Luego voy a definir de nuevo mi encoder, Control C, Control V. A la salida del motor pongo mi encoder, le cambio la etiqueta para ubicarlo de mejor manera, le doy doble clic al bloque y modifico sus coeficientes. En la presentación podemos apreciar que el numerador sería 0.2 y el denominador 1 y 5. Entonces pongo aquí 0.2 y en el denominador 1 y 5. Aplico y se actualiza. Ya tengo driver, motor de CD y encoder. Lo que va a faltar es el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador evidentemente se puede definir como una función, ¿sí? Normalmente algo que pueda procesar. Para ello vamos a usar un bloque bastante especial que se llama User Defined Functions. Y eso lo voy a encontrar aquí. Y busco función de MATLAB. Agarro, arrastro. Si yo alineo este bloque con este, me va a dar la opción de conectarlo con un solo clic y se conecta, ¿no? Ahora, este bloque yo tengo que definir su comportamiento. Y su comportamiento, imaginemos que es que el microcontrolador determina cierto ciclo de trabajo basado en algún criterio de activación que yo defina. Por lo tanto, la salida del microcontrolador es el duty cycle. Entonces, para yo definir entradas y salidas de ese bloque en particular, le doy doble clic. Al darle doble clic, como es una función de MATLAB, se va a ir al editor de MATLAB a abrir para que yo pueda editar el archivo asociado a ese bloque. Y entonces puedo yo identificar que Y es la salida de ese bloque y U es la entrada de ese bloque. Como yo quiero que la salida sea el duty cycle, voy a definir mi salida como DC. Y esta la voy a poner como DC. Y en base a qué criterio yo voy a definir, tal como si fuera yo un microcontrolador o este bloque un microcontrolador, pues voy a elegir el tiempo. Imaginemos que utilizo el tiempo para determinar qué ciclos de trabajo quiero. Por ejemplo, imaginemos que cuando el tiempo, pongo un condicional,
cuando el tiempo sea mayor a 5 segundos, entonces yo necesito que el duty cycle valga una senoidal. Para que sea positivo voy a poner la senoidal como 0.5 por 1 más seno de t, de tal forma que este valor de duty cycle siempre sea positivo. Y en caso contrario, quiero que mi duty cycle valga, ¿qué tal si lo dejo fijo en 1? Totalmente, como si fuera un escalón al 100% del ciclo de trabajo. Y termino mi condicional. De esta manera yo le estoy diciendo a la función, cuando el tiempo, que todavía no lo he introducido a mi función de MATLAB, sea mayor a 5 segundos, quiero que osciles el ciclo de trabajo. Y cuando sea menor, quiero que se mantenga en 1, es decir, 100% del ciclo de trabajo. Cuando yo le dé guardar, yo tengo dos opciones para guardarlo. Puedo dar guardar aquí o control S. Si yo le doy guardar, me va a decir Simulink, necesito que guardes primero, ¿sí? Necesito que guardes primero tu modelo de Simulink para que pueda guardar el archivo de la función de MATLAB. Entonces aquí le voy a poner prueba y lo voy a guardar en el escritorio. Prueba, guardar. Una vez que se guarde, ya me va a permitir guardar la función. Cuando la función sea guardada, se va a quitar este asterisco que tiene aquí. Y si yo me voy a mi modelo en Simulink, veremos que se actualizaron la entrada y la salida. Ahora la entrada es el tiempo y la salida es mi duty cycle, donde mi microcontrolador implementará esta función que acabo de definir con el condicional. Ahora yo necesito el tiempo de la simulación. Lo puedo acceder también directamente del Library Browser. ¿Lo puedo encontrar aquí? No, creo que aquí no está. Pero sí lo puedo encontrar en fuentes. Y en fuentes hay un relojito que yo puedo arrastrar. Ese relojito tiene como salida la función del tiempo. ¿Sí? Puedo definir cuántos decimales quiero para la señal de salida del tiempo, y el tiempo de simulación va a ir desde 0 hasta este parámetro que se define como stop time aquí. Cuando yo le dé a clic en run, se generará la simulación desde todo ese tiempo si es que no hay ningún error, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, yo ya tengo prácticamente todo el bloque. Al final en mi modelo digo que quiero tener un osciloscopio, es decir, quiero monitorear la señal de voltaje de salida del encoder. Para hacer ello, vamos a ir acá y donde dice Sinks, pues arrastraré un scope. Este bloque me permite monitorear y conecto la salida, que en este caso sería el voltaje BS, al scope, el cual graficará o me presentará de forma gráfica esta señal. Para yo saber qué señal es la que sale del encoder, yo le puedo modificar con un doble clic su nombre. Y entonces le pongo BS solamente para que corresponda con mi modelo y yo pueda monitorear mejor. También puedo hacer lo mismo con la entrada del encoder, ¿no? A esta le puedo poner que se llame W. ¿Sí? A esta le puedo poner que se llame B. Y esta, como ya tiene etiquetas, pues no las voy a nombrar. Ahora sí, estoy totalmente... Incluso el scope lo puedo modificar el nombre. Mira, si le pongo osciloscopio. Solamente para ubicar rápidamente qué señal estamos graficando ahí. Ahora, para yo correr o ejecutar este modelo, lo guardo y le doy run. También se puede con F5. Y entonces va a empezar a compilarlo. Acá me marca la barrita de estado. Me dice, estoy compilando, y una vez que termine de compilar voy a correr. Y si corro y no tengo ningún error, entonces ya podrás tú monitorear los resultados de la simulación. En este caso, como solamente tengo esta sync que me permite monitorear la señal, pues esto será lo que será modificado, ¿no? Incluso yo puedo correr desde aquí dentro el modelo, y eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, yo le doy doble clic a osciloscopio y me va a abrir la representación gráfica de los resultados de la simulación de la señal BS. Y voy a tener varias opciones muy interesantes para
para modificar la visualización de esa señal. Aquí, por ejemplo, puedo ver yo que mi señal de salida de voltaje va desde 0 y luego se estabiliza en un valor y luego empiezo a oscilar después de 5 segundos. Esto es totalmente consistente con la señal de activación que estamos generando el Duty Cycle. Recuerden que en el Duty Cycle decíamos que íbamos a durar de 0 a 5 segundos con una... de 0 a 5 segundos con un Duty Cycle de 1 y después de 5 segundos con un Duty Cycle que vaya desde 0 hasta 1. ¿Sí? Que es totalmente consistente con la salida de la velocidad. Ahora, recordemos, estas son unidades en volts. Nosotros tendríamos que relacionar cómo la amplitud de la señal BS y la señal W están definidas. ¿Cuál es su relación? Para poder interpretar un volt, cuántas radianes sobre segundo, que fue la señal que definimos aquí, corresponden. ¿Sí? Pero ese tipo de análisis no lo vamos a hacer aquí. ¿Qué otras cosas yo puedo hacer desde aquí, desde la interfaz gráfica del scope? Pues yo puedo reejecutar, ¿sí? Recorrer o volver a correr más bien mi modelo. Yo puedo incluir leyendas. Imaginemos que tenemos varias señales. Puedo definir también varias entradas. Imagínate que yo quiero aquí graficar no solamente la velocidad el voltaje de salida del encoder, sino también, por ejemplo, la velocidad. Pues entonces yo me voy aquí a File y digo que el número de entradas quiero que sea de 2. Al hacer esto en mi modelo, se van a generar 2 entradas, ¿sí? Del osciloscopio. Yo puedo elegir cuál otra introducir. Si yo tomo y arrastro una de las entradas y la conecto desde W, entonces ya voy a tener graficada BS y W en el mismo osciloscopio. ¿Sí? Al darle doble clic, puedo volver a correr la señal y veremos cómo se van a ir generando las 2 señales al mismo tiempo. Fíjense cómo ahora yo tengo aquí 2 señales, ¿sí? Parecidas en perfil. Para yo saber exactamente cuál es cuál señal, una forma muy práctica es utilizar en View leyendas. Y aquí me va a especificar en un cuadrito qué color corresponde a qué señal. Aquí me dice, la señal azul corresponde a W y la señal amarilla corresponde a BS. ¿Por qué puso BS y W? Porque yo etiqueté las señales a priori. Si yo no las hubiera etiquetado, de hecho lo puedo borrar, lo que pasaría es que me pondría entrada 1 y entrada 2. Y lo voy a volver a hacer. Vuelvo a correr. Y entonces me dice, ah, mira, la salida del bloque encoder. La salida del bloque encoder es la amarilla. Y la salida del bloque motor de CD es la azul. ¿Sí? En caso de que yo no tenga ninguna etiqueta asignada ni para bloques ni para señales, pues me pone entrada 1, entrada 2 y entonces va en orden descendente. 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántas has asignado. De hecho, yo puedo volver a modificar eso, miren. Puedo decir, ahora quiero que el número de entradas sea 3, o puedo definir más sin ningún problema. Evidentemente acá me aparece otra señal. Yo puedo hacer más grande el bloque si quiero, acomodarlo para fines de visualización. Y a lo mejor ahora introducir Duty Cycle, ¿no? ¿Sí? Ahora tengo en la señal de entrada 1 la salida del encoder, en la señal de entrada 2 la salida del motor y en la señal de entrada 3 el Duty Cycle. Voy a volver a etiquetar solamente por practicidad. Aquí le voy a poner W, aquí le voy a poner BS, suele ser muy útil. Me meto otra vez a mi osciloscopio y vuelvo a correr y deberían de aparecer 3 señales ahora, ¿sí? Podemos ver la señal naranja, la azul y la amarilla y directamente me dice que la salida de la función de MATLAB es la naranja, la azul es la velocidad angular y la amarilla es el voltaje. Si se dan cuenta, no corresponden las magnitudes donde se estabilizan ninguna de las 3 señales debido a que las ganancias de todos los bloques pues son diferentes, ¿no? Ese es otro análisis que no haremos en este video. ¿Qué más? Para finalizar, si yo quiero hacer, imaginemos que quiera yo hacer un zoom. Le doy clic aquí en esta lupita
Selecciono un área que quiera ver yo de mejor manera y automáticamente se hace el zoom. Si yo quiero volver a donde estaba, puedo decirle que Auto Scale, le apachurro esta opción y me pone como originalmente se habían graficado las opciones, ¿no? Puedo hacer zoom en un eje, puedo hacer zoom en dos ejes, puedo hacer zoom out, o puedo mover la gráfica como si fuera una manita. Entonces yo la muevo dando un clic y arrastrando, ¿no? Manteniendo el clic presionado y arrastrando el cursor. Si ya quiero volver a como estaba antes, le vuelvo a aplastar aquí y vuelve a la visualización original. Perfecto, yo creo que esto sería lo básico del osciloscopio. ¿Qué otras cosas podemos definir? Voy a volver a la configuración inicial. Defino una entrada. Y vuelvo a correr para quedarme solamente con el voltaje, ¿no? Y le doy Auto Scale para la visualización máxima. Cierro. Ahora, si se dan cuenta, conforme yo fui creciendo mi modelo, pues se fueron agregando muchos bloques. Una forma de mantener más organizado un proyecto en Simulink es utilizar subsistemas. Y fíjense cómo se hace esto. Para un subsistema, yo me voy de nuevo a Library Browser y aquí donde dice puertos y subsistemas, vamos a encontrar un bloque que se llama subsistema y yo puedo, por ejemplo, agrupar por las características que yo quiera. Agarro, arrastro, ¿sí? Y yo puedo decir, el driver y el motor de CD y el encoder van a ser mi planta, el sistema que estoy monitoreando. Entonces desconecto, selecciono los tres bloques, ¿sí? Y los puedo arrastrar, cortar con control X, darle al subsistema y pegarlos. Ahora el subsistema tiene esta entrada y esta salida. Yo voy a definir que mi entrada sea el duty cycle del driver. Y para determinarle una etiqueta, pues también le doy clic en la parte inferior del nodo de entrada y le digo que la entrada va a ser duty cycle. Lo mismo puedo hacer con la salida. La salida yo sé que es la señal BS, y entonces al nodo de salida, a la variable de salida, le pongo BS. Guardo. Si se dan cuenta, ahora como creo un subsistema, a este subsistema también le puedo poner nombre. Para yo regresar al modelo global, le doy acá clic en prueba y ya tengo todos mis bloques dentro del subsistema, que lo voy a definir como planta. ¿Sí? Ahora, este bloque de acá y este yo lo puedo meter a un mismo subsistema también, que se llame, por ejemplo, activación o microcontrolador. Otra forma de hacerlo del subsistema es seleccionar los bloques, darle botón derecho y digo crear subsistema desde esta selección. Suena mucho más práctico, ¿no? Y entonces cuando yo le doy clic me va a generar lo mismo que hice hace rato, arrastrando el bloque y copiando, cortando y pegando los bloques, pero ahora directamente a esto le voy a poner microcontrolador. Si yo le doy doble clic, fíjense lo que va a pasar, son los bloques que yo tenía antes y automáticamente a la salida me puso la salida que tenía de los bloques que había seleccionado. Para ir atrás yo le doy aquí, le puedo dar escape o me puedo ir aquí. Si estoy aquí dentro, le doy aquí para volver al modelo global. Y ahora solamente interconecto. ¿Sí? Lo único que hice fue organizar de diferente manera, ¿sí? De una forma mucho más simplificada, todos los bloques que tenía el sistema. Este sistema que estamos nosotros tomando como ejemplo es muy pequeño, tiene muy poquitos bloques, pero conforme van incluyendo más características y más bloques a su sistema, puede ser muy útil definir subsistemas, ¿no? Dependiendo de cómo organizan la información de esas características. Ahora, una de las configuraciones de la simulación que puedo modificar son el tiempo de simulación. Este viene aquí en Stop Time. Yo puedo definir que sea 20 segundos, por ejemplo. Si se acuerdan antes, solamente simulábamos a 10 segundos.
Recuerden que yo puedo correr desde aquí o correr directamente del osciloscopio. Si originalmente tenía graficado 10 segundos, si corro ahora de nuevo con este nuevo parámetro, pues va a durar mucho más tiempo la simulación, ¿no? Hasta mis 20 segundos o lo que yo haya definido. Finalmente, otra cosa que es muy importante es, como yo definí funciones de transferencia, y recuerden que las funciones de transferencia no es otra cosa más que ecuaciones diferenciales codificadas en el espacio de Laplace, ¿sí?, que relacionen la entrada y la salida de un bloque. Entonces estas ecuaciones diferenciales tienen que ser resueltas de alguna manera. Para elegir qué algoritmo utilizar, aquí te lo especifica, mira. Dice que automáticamente se está eligiendo el solver OD45. MATLAB tiene muchos solvers para elegir. Si yo le doy clic aquí, me va a permitir modificarlo. Le doy a clic en el engranito y luego me va a abrir las opciones de configuración del solver, es decir, del algoritmo que yo quiero utilizar para resolver estas ecuaciones diferenciales. Hay muchas opciones aquí. Ahorita solamente voy a explorar la del solver. Y yo tengo dos opciones aquí: utilizar paso variable o paso fijo. En el caso del paso variable, que es el que normalmente se utiliza, pues yo puedo definir aquí que MATLAB determine cuál algoritmo para resolver las ecuaciones diferenciales va a utilizar, o yo forzar alguno, ¿no? Puedo decir que sea discreto, el OD45, que es el que normalmente se utiliza, el 23, 113, si se dan cuenta, todo tiene que ver con el método numérico que se utilice para implementar el solver, ¿no? Perfecto. Se recomienda siempre utilizar el OD45 a menos que haya algún problema y directamente MATLAB te indique que deberías de cambiarlo para resolverlo, ¿no? Y podemos hacer un pequeño resumen, creo yo, de lo que hemos visto. Simulink es solamente una versión gráfica de MATLAB. Este permite simular modelos de sistemas dinámicos o estáticos definidos por medio de bloques. Los bloques y su interconexión se incluyen en el modelo mediante la filosofía drag and drop, es decir, arrastrar y soltar. Las propiedades de los bloques se modifican dando doble clic sobre el mismo y ubicando los valores que queramos de parámetros en los campos específicos. Y todos los bloques, absolutamente todos los bloques, los pueden encontrar en la opción de Library Browser, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo, muchachos. Espero que les sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.